Opa, nos hemos venido aquí hasta el barrio San Juan de Santurtzi para tener una visión del puerto de Bilbao. Nos hemos venido al puerto de Bilbao porque nos han avisado que ha llegado un buque, y además ha llegado un buque haciendo algunas trampas porque ha venido sin el avisador necesario. El buque es un buque de bandera de Arabia Saudí, se llama Bari Tariq. Y resulta que este buque pues no lleva mercancías normales. A ver si alguien se pensaba que aquí desde Euskal Herria lo que se exportan son boinas de Tolosa o queso Idiazábal o vino de Rioja Alavesa, que seguramente también, pero algo que se está intentando mantener oculto y que sin embargo, gracias a la desobediencia, a la objeción de conciencia que hizo un bombero, Inar Robles, hace unos meses, todos supimos que se estaban cargando en el puerto de Bilbao bombas, armamento, explosivos, todo tipo de material bélico que va camino a Arabia Saudí y que termina siendo utilizado en la masacre de Yemen, en los bombardeos que se están llevando contra la población civil y que está provocando esas escenas terribles y esas escenas horrorosas, todo lo contrario al respeto a los derechos humanos. Hemos venido aquí porque nos parece que no puede ser que desde el puerto de Bilbao, que desde los puertos de Euskal Herria, se esté exportando este tipo de material en estas condiciones y tenemos que hacerle frente a esto. Tenemos que hacerle frente de la misma manera que lo hizo el que objetó de conciencia, de la misma manera que está haciendo la gente que está manifestando, de la misma manera que nos están dando avisos la gente, que es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Que nos avisa de que, contraviniendo la normativa internacional, hoy ha atracado en el puerto de Bilbao este barco, el Bari Tariq, para cargar armas en el puerto para que sean llevadas a Arabia Saudí, para que sean utilizados para lo que se está utilizando, ¿no? Y además de eso, utilizamos los puertos de Euskal Herria como plataforma logística para todo este tipo de cosas, y resulta que después no queremos saber nada de las consecuencias de estos conflictos, porque tenemos aquí alrededor del mismo puerto un montón de campamentos con gente que está huyendo de toda la miseria, toda la desolación que está provocando este tipo de políticas, y los tenemos aquí esperando a saltar una valla para poder irse a Inglaterra o poder irse a donde sea. No podemos seguir así, hay que actuar contra esto. Nosotros desde el Parlamento, evidentemente, vamos a pedir explicaciones, vamos a pedir que se tomen medidas, hay que ir a todas las instituciones a denunciar esta situación, hay que darle luz a esto que se está intentando mantener en la oscuridad, y por supuesto, cada uno de vosotros, cada una de vosotras tiene mucho que decir, indignándonos y haciendo salir a la luz todo este tipo de actuaciones. Esto tiene que parar ya.